todos, una vez más estamos grabando un vídeo del editor de Revista Española de Cardiología y en esta ocasión tenemos el privilegio de contar con el doctor Manuel Anguita, que es cardiólogo del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Muy buenos días. Buenos días, Leopoldo. Y vamos a discutir con él, va a presentarnos él su artículo titulado Calidad de la anticoagulación con antagonistas de la vitamina K en España, prevalencia de mal control y factores asociados, que va a ser publicado en Revista Española de Cardiología en este mes. Manuel, lo primero pregunta que hacemos como lector de Red que somos todos, los que estamos entrevistando en definitiva, es ¿cómo se os ocurrió hacer este trabajo? Es decir, ¿cuál fue la inquietud que intentó buscar una pregunta haciendo ese trabajo? Bueno, la verdad es que este trabajo sigue una trayectoria de la Agencia de Investigación de la Sociedad Española de Cardiología, como ya sabéis, ¿no? En la Agencia de Investigación de la Sociedad Española de Cardiología, de la cual yo fui codirector durante unos años, pues se estaban haciendo ya unos estudios sobre prevalencia de fibrilación auricular, que el estudio ofrece, que también se ha publicado recientemente en la Revista Española de Cardiología, y siguiendo ese camino, pues la verdad es que nos planteamos un poco el siguiente paso, que era, si ya sabemos cuál es la importancia, la gran magnitud que tiene la fibrilación auricular en los países occidentales y en concreto en España, pues también ver cómo se estaban tratando a los pacientes con fibrilación auricular y sobre todo con respecto al riesgo, la complicación más importante que tienen los pacientes, que es el riesgo de fenómenos tromboembólicos con las secuelas de accidentes cerebrovasculares, etcétera, ¿no? Entonces sabíamos que hay unos fármacos clásicos que son los anticoagulantes antagonistas de la vitamina K, que son los fármacos utilizados desde hace ya muchísimos años, hace décadas, para intentar disminuir el riesgo de estas complicaciones, que se sabe en muchos estudios que efectivamente pues reducen de una forma importante el riesgo de fenómenos tromboembólicos en estos pacientes, pero que también pues tienen problemas, y esos problemas pues derivan muchas veces en que los pacientes no estén suficientemente bien anticoagulados durante todo el tiempo en que están sujetos a ese tratamiento. Hay datos en ensayos clínicos, hay datos también en registros de la vida real, pero no los había en España, y entonces lo que nos planteamos realmente fue conocer en el momento actual, porque este estudio se realizó a final del 2013, principios del 2014, pues cuál era la situación real de la calidad de la anticoagulación con fármaco antivitamina K en España, pues para conocerla, para saber si había que adoptar nuevas posturas, y más todavía en una época en que ya se dispone de unos nuevos fármacos anticoagulantes de acción directa que realmente pues compensan, contrarrestan muchos de los inconvenientes que tienen los clásicos antagonistas de la vitamina K, como el acenocumarol, que es el que fundamentalmente se utiliza en España, o la varfarina. Sin duda un tema muy interesante. ¿Y cómo llevasteis a cabo el estudio? ¿Cuáles fueron los pasos que seguisteis, la metodología empleada? Bueno, lo que nosotros planteamos desde la agencia de investigación pues fue, como digo, el intentar identificar cómo estaban de bien o de mal anticoagulados los pacientes que estaban tomando antagonistas de la vitamina K en España, y también intentar evaluar, analizar cuáles son los factores que se asociaban o que podían ser posibles predictores de ese buen o mal nivel de la anticoagulación. Entonces, el diseño del estudio pues fue el habitual en estos trabajos, es decir, pues primero, pues evidentemente calcular un tamaño de la muestra suficiente para poder responder a estos pacientes. En segundo lugar, pues intentamos que se incluyeran pacientes de la vida real con unos criterios de inclusión y exclusión bastante abiertos, que se pueden ver en el artículo que he publicado en Revista Española de Cardiología, y que además pues se incluyeran pacientes pues prácticamente repartidos por toda España. Para ello pues la agencia pues eligió un comité científico, del cual yo tuve la suerte y el honor de ser el coordinador, y se seleccionaron 120 cardiólogos que incluyeron los 10 primeros pacientes vistos en sus consultas. El estudio se realizó en consultas ambulatorias, que tuvieran fibrilación auricular no valvular y que estuvieran recibiendo antagonistas de la vitamina K durante al menos los 6 meses previos
a la visita de inclusión, en donde se tomaban todos los datos que luego se comentan en el artículo, ¿no? Entonces, estuvimos discutiendo y al final se decidió solamente incluir a aquellos pacientes que estaban recibiendo un régimen de anticoagulación estable, es decir, pacientes en los cuales no se había iniciado la anticoagulación en esos 6 meses, ni tampoco aquellos pacientes en los que tuvieran que ser sometidos a un procedimiento con riesgo de sangrado, como por ejemplo una manipulación dental, una biopsia, etcétera, en los que hubiera que suspender o interrumpir o modificar temporalmente la dosis del anticoagulante, con el objetivo de dirigirnos a una población real, pero también realmente homogénea, que nos pudiera dar esta información. Luego, a los pacientes se les realizó una visita de inclusión, en la cual pues se adquirieron todos los datos y se analizaron todas las determinaciones de INR que los pacientes tenían en los 6 meses previos a la consulta, a la visita de inclusión, y esos fueron los datos que se analizaron. Entonces, se consideró que siguiendo las recomendaciones un poco de la Sociedad Europea de Cardiología y también las recomendaciones del posicionamiento terapéutico sobre los nuevos anticoagulantes del Ministerio de Sanidad y Consumo, se decidió que el criterio de buena anticoagulación era un tiempo en rango terapéutico superior al 65% del tiempo por el método de Rosendahl. Muy bien, si tuvieras que resumir en pocas frases cuáles son los principales resultados de tu estudio, es decir, cuáles son las principales novedades, los principales conocimientos que aporta tu estudio, ¿cuáles serían? Bueno, pues yo creo que los resultados son muy interesantes porque además aportan los datos de la situación real de la anticoagulación con fármaco antivitamina K en España. Y yo creo que podríamos resumirlo en una sola frase, y es la que responde al título, es decir, la calidad de la anticoagulación con antagonistas de la vitamina K en España es mala. Es mala, y esto no ha hecho más que confirmar algunos datos que ya se presumían y sobre todo que teníamos de datos de otros países. En concreto, el objetivo principal del porcentaje de pacientes mal anticoagulados, es decir, que tuvieran un tiempo en rango terapéutico inferior al 65% por el método de Rosendahl, pues ha resultado en este estudio del 47%. Es decir, que casi la mitad, casi el 50% de los pacientes están mal anticoagulados con warfarina o con acenocumarol en la fibrilación auricular no valvular en España, en pacientes de la vida real. Y ese es un dato pues que es muy, muy importante, porque los resultados no siempre parece que queremos que los resultados, que pensamos que los resultados favorables son los positivos. Hay que saber cómo están las cosas, y eso es un resultado que es real, ¿no? Y en cuanto al segundo aspecto de nuestro estudio, que era intentar delimitar cuáles eran los factores clínicos sencillos que pudieran asociarse con un mal control de la anticoagulación, pues en el estudio multivariable pues, hubo 4 parámetros que se pudieron identificar como predictores independientes de un mal control de la anticoagulación definido así como lo hemos establecido, ¿no? Y que fueron concretamente la presencia de insuficiencia renal moderada o severa, con una tasa de filtración glomerular inferior a 60 mililitros por minuto, y luego el pacientes que estaban tomando antiagregantes de forma concomitante a los anticoagulantes, también pacientes que estaban recibiendo de una forma más o menos habitual antiinflamatorios no esteroideos, simplemente que lo definimos como la toma al menos de un día a la semana de antiinflamatorios no esteroideos. Y por último, un dato curioso que no sabemos si realmente la importancia que pueda tener, que es el no estar recibiendo antagonistas del receptor de angiotensina 2 por otros problemas. Es decir, los pacientes que tomaban el receptor de angiotensina 2 parece que tenían una mejor calidad, un mejor nivel de control de la anticoagulación. No sabemos cuál es el mecanismo por el que esto pudiera, si es a lo mejor una asociación simplemente estadística, aunque es cierto que hay estudios, por ejemplo, en que indican que también el estar tomando betabloqueantes o verapamil, en algunos estudios también se asocia con un mejor control de la anticoagulación. Parece que debido a una interacción farmacocinética entre los anticoagulantes y estos fármacos a nivel de los mecanismos de degradación hepática. Pero vaya, esos son los resultados más importantes. Pues después de estos resultados tan interesantes, ¿qué le podríamos contar al lector de REC para animarla a que se lea este artículo?
Bueno, pues yo creo que el artículo vale la pena leérselo porque esto es un resumen muy cortito. La verdad es que podía estar aquí hablando media hora de los resultados del estudio, y en el artículo pues se ve que hay un montón de tablas con datos muy interesantes, pero yo creo que lo que debe llevar al lector a revisar y analizar críticamente y detenidamente este artículo pues es precisamente esto, es decir, el conocer cuál es la situación real de la anticoagulación con antivitamina K en España. Es decir, parece que muchas veces nos contentamos. Es decir, yo tengo a mi paciente que tiene indicación de anticoagulación, le indico que tome Sintrom o que tome algún anticoagulante y ya pensamos que con eso está todo solucionado. Es decir, que el paciente está protegido y no somos conscientes muchas veces en las consultas, debido a muchos factores que se analizan en el estudio, de que a lo mejor ese paciente está tomando el fármaco, pero los niveles de INR pues no son los adecuados. Entonces yo creo que eso es fundamental y que eso además debe servir para que tomemos conciencia de que no basta con indicar la anticoagulación, sino que hay que hacerse responsable de controlar en todo momento el nivel correcto o incorrecto de anticoagulación del paciente, pues para tomar las medidas pertinentes, ¿no? Luego también se hacen una serie de reflexiones sobre cuáles son las características de los pacientes con fibrilación auricular no valvular en España, no ya desde el punto de vista del tratamiento anticoagulante, sino desde el punto de vista de las características generales de estos pacientes, de cómo se tratan, cuál es incluso la percepción de los médicos, de los cardiólogos que atienden a estos pacientes sobre lo que harían si fueran conscientes de la situación de anticoagulación de su paciente. Es decir, que yo creo que hay muchos motivos para analizar con cuidado y sobre todo para sacar conclusiones para la práctica real y para el control de la anticoagulación del paciente concreto que tenemos enfrente en cada consulta. Seguro que hay muchísimos motivos. Y darte las gracias, Manuel, no solamente por estar aquí con nosotros, sino por este artículo que nos acerca a nuestra realidad asistencial y, por supuesto, daros las gracias a todos vosotros, lectores de REC, por seguirnos y por leer nuestra revista. Muchas gracias. Pues muchas gracias, ha sido un placer. Y antes de terminar, antes de que se me olvide, quería agradecer, por supuesto, a todos los investigadores del estudio, sin cuya participación, sin cuya colaboración, pues hubiera sido imposible pues el realizarlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias.